Bueno, quiero llegar al tema, al punto que más me interesa llegar. Aquí yo quiero contar una historia, ¿no? Hace poco estuve en la Universidad de los Andes, que me invitaron a participar, donde había un grupo de empresarios y presidentes de empresas que fundamentalmente querían entender el proceso de la aplicación de las NI para pymes, haciendo algo parecido a lo que Coldeportes, a través de la doctora Claudia, está haciendo desde mi punto de vista acertadamente, y es, digamos que preparándolos para lo desconocido, para lo que se viene. A mí me llamaron un jueves y la presentación era el viernes. O sea, es decir, pues me llamaron el jueves, me llamó alguien que también me conoció del Ministerio de Comercio, y entonces cuando me preguntó que si podía ir a acompañarlos una hora el jueves, yo les dije, listo, no hay ningún problema, yo voy y los acompaño. Me dijo, oye, pero ¿y tu presentación? Y dije, no, pero es que es fácil, porque es contar mi historia. Y cuando tú cuentas una historia, pues es que no necesitas presentación. Y sobre este punto, que fue el que me tocó a mí, el punto de la responsabilidad de la alta gerencia frente a las NI, es tan simple como contar la historia que viví en carne propia con las 5 entidades en las que soy contador. Tengo un banco, una comisionista de bolsa, una compañía fiduciaria, una comercializadora de servicios financieros y 2 entidades de seguros. Lo que más me ha costado y lo que más me costó, pero que aún me sigue costando, es haber forjado una sensibilidad en la alta dirección. Y bueno, el tema es que se puede lograr la sensibilidad en la alta dirección, pero luego ¿cómo la empiezas a bajar? Luego, ¿cómo haces para que cada área se sienta owner de su proceso? Sin un proyecto que se maneje con cultura de cambio. ¿Cómo hacer para que las áreas no sigan esperando a que sea el contador quien les diga, oye, mira, es que la NI 9 acaba de refrendar, de cambiar, de modificar la NI 39? Entonces tú, tesorero, ¿cómo te va a afectar el negocio eso? ¿Cómo hacer para que las áreas ya se sientan que desenchufen todas esas circulares ternas emitidas por los entes supervisores y se apersonen de este libro rojo? ¿Cómo lograr eso? Eso ha sido lo más complejo en este proceso. Entonces voy a comenzar estableciendo que es muy importante que ustedes entiendan por qué están acá. ¿Por qué estamos acá? ¿Y por qué estamos acá? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi rol como directivo? Yo no sé, Claudia, si aquí estén solamente los contables o haya todo tipo de… Muy bien. Qué bueno. Qué bueno, porque en la experiencia vivida en carne propia, cada vez que la superintendencia financiera o las supersociedades hacía un evento e invitaba a los presidentes de las empresas, siempre me decían, José William, tienes una reunión. Y yo decía, oye, pero es que quieren que vayas tú. Es que no quieren, es que yo ya tengo el chip. Es que yo ya entendí, yo ya he estudiado. Quieren es que vayas tú para que entiendas y dimensiones lo que implica este cambio de lenguaje, que trasciende las fronteras de lo meramente contable. Y siempre terminábamos yendo los contadores a estos foros. Así que valoro mucho el hecho de que ustedes estén aquí, valoro mucho el esfuerzo que hace Coldeportes de inyectar esta sintonía con este tema que es del interés de todos, de la economía, del país, y que entendamos hoy, bueno, y entonces, ¿cuál es mi rol? Desde el punto de vista del supervisor y desde el punto de vista del supervisado. Quiero arrancar este punto con una reflexión, ¿no? Este proceso, hay países que nos llevan ventaja, ¿no? Colombia fue el último país, como lo vieron ustedes en la transparencia inicial, que no se adentraba en este proceso. Fue de los últimos países en entrar, de hecho el último en Latinoamérica. Chile nos lleva ventaja.
Y Chile en el año 2006 emitió un documento, que se los quiero leer porque me pareció bastante interesante, que dice: es responsabilidad de los administradores y directivos involucrarse y conocer el alcance del cambio normativo que afectará a los negocios y entidades que gestionan procesos de convergencia en NIF. Así que reitero, y no quiero pasar de canción, pero fundamental, si yo logro sembrar la expectativa en ustedes, señores y señores, hoy, de que se vayan con la intención de hacer que esto sea un proyecto gerencial, de verdad que siento que valió la pena que hubiésemos hecho este esfuerzo en todo este día. Si eso al final cuando estemos en las conclusiones, se logró inyectar eso, creo que cumplimos con nuestro objetivo en el día de hoy. ¿Y cuáles son entonces las razones que fundamentan el nuevo rol? Primero, está arreglado por la ley mercantil que el administrador es el máximo responsable de su información financiera. Esto no es un tema nuevo. Esto siempre ha estado ahí. Lo que pase con los estados financieros es una responsabilidad absoluta de los administradores. Y ojo, cuando hablo de los administradores, no hablo solamente de los jefes de departamento, de los gerentes, no hablo solamente del presidente o del gerente general, hablo de su junta directiva, hablo de toda la estructura de buen gobierno corporativo que debe existir en la empresa. Me estoy refiriendo a ellos, señores y señoras. También necesitamos romper los paradigmas de la alta dirección. Vamos a ver que históricamente esto ha sido un problema a nivel mundial. Eso debe ser un tema de contabilidad. Eso de las NIF. José William, ¿cuánto tiempo llevamos escuchando que Colombia va a entrar en este proceso y mira que no pasa? Esperemos a ver cómo se comporta el vecino. Esperemos a ver qué hace Millonarios o qué hace el Once Caldas. Esperemos a ver qué va pasando con eso y nos vamos adaptando. Está dentro de los principios de buen gobierno corporativo, también lo vamos a ver ahora más adelante. El nuevo entendimiento de la información financiera. Es que es diferente la información financiera como la teníamos concebida a la información financiera bajo NIF. Yo llevo aproximadamente desde el año 2008 estudiando muy juicioso las NIF. Y tengo que decir que aunque el Consejo Técnico me hizo esa distinción de experto, valoro mucho eso, yo no me siento experto en NIF. Y cada vez que leo, estructuro, participo, interactúo, siento que aún nos falta mucho camino por recorrer. Siempre encontramos cosas nuevas que no habíamos entendido, o siempre encontramos cosas que habíamos interpretado de una forma y que realmente podrían tener otra aplicación. Esto es un tema de estudio permanente, además que los cambios son bastante frecuentes, ¿no? Vamos también a ver que las NIF no son un tema contable, sino un tema económico y un tema financiero, y vamos a ver la importancia no solamente desde el punto de vista de cómo nos miran de afuera hacia adentro, porque ojo, cuando yo aplico NIF, se me abre el panorama inclusive de crédito, ¿sí? Yo podría entonces ir a los mercados internacionales a financiarme, porque ya me van a entender la información financiera. Hoy día uno de los factores condicionantes que tienen las empresas en Colombia es que nadie entiende sus estados financieros, porque son locales. Oye, pero ¿cómo así que un crédito, un cargo diferido por papelería? Explícame eso. ¿Eso quién lo entiende? ¿Cómo así que una prima en colocación de acciones es una reserva? Oye, explícame eso, es que no lo entiendo. ¿Cómo así que una valorización no hace parte del activo, sino que va en una cuenta diferenciada? Explícame eso. Pero cuando apliquemos estándares internacionales, nos podrán leer también los demás y nos podremos comparar con los demás. Y cuando veamos un estado financiero, también lo vamos a ver acá más adelante, cuando comparemos el estado financiero del Real Madrid con uno local, vamos a encontrar que tiene una estructura similar. Yo les traigo un ejemplo donde realmente es sustancial la estructura financiera, empezando por el número de páginas. Hoy día, entre menos se revele, entre
entre menos se cuente, ¿no? Porque además le dicen a uno la administración, oye, entre menos cuentes mejor. Limítate a las revelaciones que te establece Coldeportes, no más. Entre menos se ponga, mejor. Para las NIF, la información financiera tiene un carácter general y entonces atañe a todos los usuarios de información financiera. Y yo no puedo pretender hacer un estado financiero para el supervisor, o para la DIAN, o para mi socio. No, la información financiera tiene un carácter general. Inversiones potenciales, cautivos, lo que sea, pero todos son usuarios y tienen derecho a que todo mundo lo pueda interpretar como se debe interpretar. Hay una frase muy interesante que dice que lo que muestran los estados financieros es importante, pero lo que oculta es fundamental. Yo creo que a partir de la implantación de las NIF en Colombia, por fin vamos a mostrar estados financieros valorados a precios reales. Y creo que eso es un paso bastante acertado en Colombia. Y me parece interesante, entonces, que todos entendamos, tanto desde el punto de vista de los supervisores como del supervisado, por qué estamos aquí y por qué tenemos que embarcarnos todo en este nuevo lenguaje. Habíamos hablado de los preceptos, de los aspectos que están fundamentando este nuevo rol y ahora vamos a entrar en materia en cada uno de ellos. El primero, porque la ley mercantil ha reglado la responsabilidad de los administradores. Y hablábamos de que cuando nos referimos al término de administradores, no solamente nos referimos a los gerentes de las áreas, nos referimos a la junta directiva, al comité de dirección, a los responsables en cada uno de los procesos, al gerente general o presidente de la compañía. Y en esto siempre, históricamente, desde nuestro antiguo decreto, el artículo 19 del 2649 del 93, establecía la responsabilidad que le asiste a los administradores en torno a los temas de los estados financieros. Después, a través del artículo 37, la ley 222 del año 95 introdujo y reiteró esta relevancia, este cumplimiento de responsabilidades que tienen los administradores sobre sus estados financieros y obligó inclusive a que conjuntamente con la firma del contador público, el representante legal, quien representa los intereses de la compañía, también suscriba con su firma la certificación de los estados financieros. El artículo 200 del Código de Comercio establece unos aspectos importantes que también deben tener en cuenta los administradores y las sanciones a que se exponen por el incumplimiento. Pero señores, más allá del tema legal, más allá de la exigencia de que la ley esté obligando a los administradores con una responsabilidad que subyace sobre los estados financieros, creo que es un tema que tiene que estar ahí en su radar, simplemente por la importancia que reviste el tema de las NIF. Y yo creo que ya todos los aquí presentes hemos afianzado la idea de que esto trasciende las fronteras de lo simplemente contable. Y desde ese mero punto, entonces, más allá de que sea una regla mercantil, creo que tenemos que apoyar este proceso para que sea un proceso lo suficientemente exitoso. El segundo punto es, bueno, cómo romper los paradigmas comunes de la alta dirección. ¿Les suenan algunas cosas de estas? ¿Les suena o no? Eso de que empezamos cuando la super nos diga, o esa tan comúnmente conocida, eso debe ser un tema de contabilidad. NIF, me suena, ¿no? Si la casa matriz ya viene aplicando, pues ¿cuál es el problema? Mire, cuando yo comencé en este proceso y empecé a levantar la mano para ir al comité de dirección a expresar lo que esto implicaba, varios vicepresidentes siempre me decían lo mismo, José William, pero ¿y cuál es tu problema? Si la casa matriz viene aplicando esto desde el año 2004, nosotros estamos haciendo asientos mensuales, entonces ¿cuál es el problema? Claro, una cosa es hacer asientos de homogenización, otra cosa muy distinta es aplicar un proceso contable bajo NIF. Son dos cosas
completamente diferentes, porque el proceso contable abarca desde el registro inicial, pasando por la medición posterior, siguiendo a la presentación de estados financieros y terminando con la consolidación. Eso es diferente a decir que yo hago asientos contables de homogenización, ¿sí? Simplemente para efectos de reporting. Son dos cosas completamente distintas. Otra muy común, ¿cuánto hace que se dice que entra y no pasa nada? También estamos acostumbrados a eso, pero ¿cuánto tiempo llevamos diciendo que entramos y no entramos? Yo como que no creo, era una utopía. Todavía tengo una apuesta con alguien en mi entidad de que esto no va a entrar y lo peor es que me la va a ganar. Porque es que el 80% del sector financiero no va a entrar. ¿Por qué? Porque el decreto 2267 regló que entran todo excepto la cartera de créditos y las inversiones. Y para mi infortunio, la cartera de créditos es el 50% o 60% de los activos de un banco. Y las inversiones son el 30% de los activos de un banco. Luego, un 90% que no entre, pues es que no estamos en NIF. Otra muy común. Bueno, ¿y cuál es el afán? Sí, tenemos hasta el 2014. Ustedes dirían, ¿no? Pues, ¿y cuál es el afán? Si arrancamos, los del grupo 2, ¿arrancan cuándo? Pero el 2015 es el año de la transición. Pero ¿cuál es el afán? Eso debe ser fácil, ¿no? Eso es un cambio de sistema de contable, cambio el ELISA por el IBM. Muy bien, señores. Espero que todos estos paradigmas, espero que esto haya sido un tema que no haya sido vivido o que esté siendo aplicado al interior de sus compañías, porque esto ha sido un testimonio a nivel mundial. Y lo peor es que se sigue repitiendo, y la historia se repite y se repite. Y siguen los paradigmas, y necesitamos que apoyen más al contable, y necesitamos que la alta dirección realmente obligue a que el tema de las NIF sea un tema de seguimiento mensual. Venga, cuéntenos, ¿y cómo va esto? ¿Quiénes no se han embarcado en el proceso? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Qué tareas están rezagadas? ¿Sí? ¿Cómo va la cultura de cambio? Yo creo que este elemento es sustancial para garantizar el éxito del proyecto. Está dentro de los principios de buen gobierno corporativo. Esto también lo comentaba al comienzo la doctora Claudia Guerrero, ¿no? Es que históricamente se ha comentado a nivel mundial de la estructura de un sistema de buen gobierno corporativo. Y reiteradamente se ha dicho a nivel mundial que la responsabilidad de los administradores, ¿sí?, así como una clara definición de sus deberes fiduciarios, son uno de los 4 principios sobre los que se sustenta un buen sistema de gobierno corporativo. Esa estructura de la que tanto se ha hablado, ¿sí?, plantea unos instrumentos de salvaguarda y supervisión que permita alinear los intereses de todos, de los administradores obviamente, con los estamentos de control, pero también con los inversores. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo un tema que trasciende la economía de un país, que son las NIF, un tema que trasciende la empresa, que trasciende una sociedad, un sector, no esté dentro de las prioridades del buen gobierno corporativo? Aquí lo que uno esperaría es que esa estructura sea la que rija, la que siga el proyecto. No basta con decirle al contador, oye, te autorizo el presupuesto y me olvido, y me vas contando ahí. Es mucho más que eso, para que tenga un sustento fuerte, un soporte fuerte en un futuro. Y lo peor no es solamente arrancar, porque listo, a veces obtenemos el presupuesto, pero después de que se arranca, el problema es la continuidad y la interacción con las diferentes áreas. El otro aspecto tiene que ver con el nuevo entendimiento de la información financiera. Y yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en que hemos cambiado de enfoque, estamos rompiendo un paradigma. Simplemente porque pasamos de un paradigma patrimonialista o de control, donde la información financiera que preparábamos la hacíamos
con 3 interlocutores. La hacíamos para 3 personas, fundamentalmente para el fisco, de pronto para los propietarios y finalmente para el supervisor. Era una información financiera orientada a medir solamente el resultado de las operaciones. Pero el nuevo entendimiento de la información financiera nos pone a replantearnos y nos pone a pasar de este enfoque patrimonialista o de control a un enfoque más de utilidad para la toma de decisiones, donde la información financiera a todo el mundo le sirva, donde cuando hagamos estados financieros que no solamente sea para suplir los vacíos del supervisor, sino de todos los involucrados, los inversores, los potenciales cautivos, acreedores, mercado de capitales, que esa información financiera a todo el mundo le sirva. El marco conceptual para la información financiera plantea eso. Y dice, somos conscientes del ESG que todos los gobiernos quieren introducir localismos, háganlos, pero que la información financiera que tenga un propósito general sea de utilidad para todo el mundo. Que cuando alguien lea un balance, lea un estado financiero, le sea de utilidad. Que nos quitemos ese chip, esa tendencia a que entre menos coloquemos como que mejor. Entonces, ese realmente es digamos, el trascender de un enfoque a un enfoque de utilidad. El quinto punto de las razones que fundamentan el nuevo rol es lo que les he comentado y les voy a reiterar durante todo este seminario, que las NIF trascienden el sendero de lo contable y son realmente un tema económico y un tema financiero. Ahora en el break alguien me comentaba sobre la posibilidad que tiene una empresa cuando se inyectan NIF para temas de crédito. ¿Sí? Porque sobre la apertura que tiene una empresa, por ejemplo, que en un futuro quiera entrar al mercado de capitales, va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Cuando una compañía aplica NIF, entrar al mercado de capitales es mucho más sencillo, porque ya ha dado un paso importante y es que la gente va a entender sus estados financieros. Podemos contar con múltiples analistas que van a entender nuestra información, podemos incrementar inclusive nuestra oferta de servicios y entonces va a ser una herramienta al final, digamos, gerencial. Claro, esto tiene un costo, pero yo creo que vale la pena que nos arraiguemos en este proceso. Con todo esto, entonces pasamos, bueno, y entonces perfecto. Me queda claro que hay unas razones que fundamentan el nuevo rol. Ya te lo entendí. Ahora, ¿cuáles serían los 5 pasos para que esto funcione? Y el primer aspecto tiene que ver con involucrarse. Pero involucrarse es diferente al mero acompañamiento. Involucrarse no es, te nombro a ti, Pedro Pérez, contador general, como el gerente del proyecto, y me vas contando a ver cómo evoluciona el proceso. Y vienes aquí para ahí cada 2 o 3 meses a ver qué pasa. Eso no es involucrarse. Involucrarse es mucho más, es convertir este proyecto como parte de la estrategia del negocio. Porque es que las NI van a afectar eso, la estrategia del negocio. Ahora todo lo que hagan, si antes tenían un presupuesto a 3 años, si antes tenían un plan de inversión a 3 años, ahora tienen que replantearlo. Porque tienen que saber, oye, esto antes era un activo, ahora ya es un gasto. Esto antes iba por esta línea, ahora va por esta, ¿cierto? Entonces, esto implica participar desde el principio, pero participar activamente con seguimientos e involucrar con un enfoque top-down a toda la organización. Este proceso comenzó en el año 2009 con la ley 1314. Yo solamente hasta el año 2011 tuve la oportunidad de llevar el tema al comité de dirección, es decir, 2 años después. Y después, solamente hasta el 2012, pude llevar el tema a la junta directiva.
y lo pude llevar porque las superintendencias reglaron a través de sus circulares que esto de las NIF tenía que llevarse a la junta directiva y les pidió unas cuentas y les pidió unos compromisos a la junta directiva. A lo mejor si eso no hubiese pasado, no hubiese sido tan fácil el llegar. Cuando se involucra a la junta directiva y un enfoque en cadena, es mucho más fácil que el proyecto realmente tenga un enfoque gerencial, ¿sí? Pero si esto no se maneja con proyecto, como un enfoque gerencial, ¿qué implica un enfoque gerencial? Supone, primero, que haya alguien que esté forjando la cultura de cambio en la organización. Si es una empresa grande, tiene que el departamento de organización y métodos empezar a forjar esa cultura de cambio al interior de toda la organización. Y decir que esto es un tema más que voluntario, es un tema de roles, de nuevos roles. El problema es que a nadie le gusta que le pongan más funciones. El problema es que a nadie le gusta entender que eso es mío y que no es tuyo. Es que eso es lo complicado, ¿no? Pero mira que esto pasó en todo el mundo. Esta transparencia es del Banco Mundial, es una autoridad bastante importante a nivel mundial, que planteó el resumen de lo que había pasado con el proceso de convergencia en Europa, ¿sí? A partir del año 2004. Esta presentación es del año 2010 y planteó la experiencia que tuvieron los bancos. Yo no la quise, yo la traje tal y como estaba esta presentación para compartirla. Y si miramos un poco lo que pasó en Europa con la adopción, muchos bancos bajaron su patrimonio entre el 0 y el 15%. Hubo algunos inclusive por ahí que lo bajaron más del 15%. Esto es una pela. Esto cambia la visión estratégica de la compañía. Así como hubo empresas que el patrimonio lo incrementaron, ¿cierto? Algunas lo incrementaron, también hubo muchas que se les cayó el patrimonio. Y el Banco Mundial decía, ¿qué afecta el proyecto? ¿Cómo afectan las IFRS el proyecto? Y mire lo que decía el Banco Mundial, es un ejercicio de cambio gerencial y no solamente un proyecto de contabilidad. Mire, el Banco Mundial con países desarrollados y vivieron lo mismo que hemos vivido acá, porque la gente entendía que esto era un tema de contabilidad. Pero lo está diciendo el Banco Mundial, que es una autoridad en la materia, ¿no? Afecta muchos aspectos de la organización, más allá del simple reporte financiero. Señores, esto no lo está diciendo José William Londoño, lo está diciendo una autoridad reconocida como el Banco Mundial. Y podríamos seguir leyendo, afecta otros tipos de reportes, impuestos y demás reportes regulatorios. Afecta a los indicadores gerenciales, afecta a los empleados, afecta la relación con los inversores y todo el análisis de la información. Les sigo contando. Pero aquí resumía de cómo se debe enfocar esto, miren. ¿Cómo debe ser el gobierno de un proyecto como esto? El máximo organismo, la junta directiva, acá, en este lado, emite directrices y decisiones y las va bajando en forma de top-down. Y aquí hay un gerente de proyecto, que puede ser el contador, ¿sí? ¿Por qué no? Pero arriba de este gerente de proyecto está el comité de dirección y está el máximo organismo responsable. Esto sí es involucrarse. Esto realmente es dar el primer paso, pero esto es no quedarme ahí. Esto es que cuando me convoquen a un encuentro para hablar de temas de NIF, yo no voy a mandar el contador, sino que voy a ir. Yo quiero escuchar. Yo quiero saber qué pasa, porque es que si me lo cuenta el contador, como que le creo menos. Porque es que además las políticas contables, ¿quién debe aprobar las políticas contables? El máximo organismo. Yo no puedo dejar en cabeza del contador que me defina cuándo aplicar el método de revaluación y cuándo aplicar el método de costo. Yo no puedo dejar en cabeza del contador el definir cuándo llevar algo de una forma, los plazos de amortización.
Yo no puedo dejar eso en cabeza del contador. Esos son temas que van en función de la estrategia del negocio. ¿Qué quiero yo? ¿Qué me interesa? Y eso lo conoce, es el gerente general, el presidente de la compañía. Eso no lo sabe el contador. Muy bien. El segundo paso tiene que ver con la comunicación. Ok, hemos logrado que por fin se involucren y pasamos al segundo escalón, que tiene que ver con la comunicación, que es algo que se da muy poco. En las grandes empresas poco se habla con el contador, yo no sé en las pequeñas, pero antes de las NIF yo solamente me comunicaba con la alta dirección para ver el tema del cierre mensual, ¿sí? Pero de resto jamás, porque es que además hay una premisa a considerar. Cuando todo va bien, el contable no se nota. Cuando todo está mal, ¡ay! Llamemos al contador. Y pues la gente dice, oye, si no se nota tu presencia es porque todo está bien. No, pero tiene que haber comunicación, y más en este proceso. Entonces, claro, se debe incrementar la comunicación con contabilidad y finanzas, porque ya los hechos económicos hay que replantearlos, hay que hacerlos en condición de lo que esté pensando la alta dirección. Los presupuestos hay que elaborarlos en función a lo que esté pensando la alta dirección. Eso implica mayor comunicación con contabilidad y finanzas. Entonces, ya no basta la simple reunión de cierre mensual para mirarlo, sino que todos los hechos económicos, grandes futuros, hay que replantearlos. Oye, mira, es que estamos pensando en una operación en la cual nos queremos financiar a través de un instrumento que permite, que garantiza, por un lado funciona como un bono subordinado, ¿sí? Pero por otro lado tiene otro matiz como de instrumento derivado, es como una especie de instrumento híbrido. Antes eso, hacerlo era fácil, ahora hay que pensar un momentico, ¿esto es un instrumento financiero compuesto o solamente es un instrumento financiero? ¿Qué parte es un derivado y qué parte no es un derivado? Y entonces eso exige mayor información y mayor comunicación, ¿sí? Las NI suponen el registrar la intención de lo que la empresa quiere. Y les comentaba, por ejemplo, el caso de que yo puedo tener una inversión, pero si la inversión está pensada para vender, no se puede reconocer como inversión, sino que se tiene que reconocer como lo que es, oiga, un activo no corriente mantenido para la venta. Y eso tiene efectos ¿en qué? En registro inicial y en medición posterior. Porque es diferente cómo se valora un instrumento financiero y cómo se valora un activo no corriente mantenido para la venta. Eso cambia la estructura de la cascada de la cuenta de resultados. Cualquier decisión en NIF tiene que llevar implícita lo que la gerencia estratégicamente está pensando. Y finalmente, entonces, hay que romper también el paradigma de la información sensible, porque esto era otro problema. Venga, es que yo no te puedo dar esa información. Cuando estábamos armando la matriz de beneficios al personal, esto costó muchísimo. Y costó muchísimo porque nadie se quiere confesar con los beneficios que tiene la alta dirección. A veces hay información sensible que no quiere que se baje hasta contabilidad. Aquí nos toca romper con eso, porque es diferente contabilizar un beneficio de corto plazo a uno de largo plazo, a uno post terminación, a uno por retiro. Eso es diferente. Entonces, aquí esa comunicación, eso de la sensibilidad y de la confidencialidad, creo que también nos toca darle pues una vuelta a este tema, porque es importante que en la medida en que se cuente con más información, mayor acertado puede ser la estructura del asiento contable. El tercer punto tiene que ver con reaprender. Todos tenemos que volver a aprender. Alguien me decía ahora en el break, oye, entonces me toca empezar en ceros. Y yo le dije, con tristeza, sí. Cuando uno comienza a entender las NIF, a estudiarlas, es como si nunca hubiese estudiado contabilidad. Pero tiene que empezar en ceros. Y no solamente en ceros, sino que tiene que estudiar aquello que no le gustaba. Porque es que en NIF
Por ejemplo, hay que saber de matemática financiera, hay que saber más de finanzas, hay que entender la economía, hay que entender, por ejemplo, por qué cuando el gobierno sube las tasas de interés, los precios del portafolio bajan. Oiga, y eso no se entiende con contabilidad. Oye, explícame eso. El gobierno sube las tasas de interés, ¿y por qué mi portafolio yo tengo que bajarlo? Hay que entender esas cosas. Hay que entender técnicas de valoración, y eso me supone, cuando ustedes estén valorando su famoso intangible, tienen que saber cómo se hace un valor de uso, y tienen que saber estructurar un flujo de caja descontado, y tienen que saber cómo toman la tasa de descuento. Temas financieros que a lo mejor nosotros los contables nos habíamos quedado un poco como en stand-by en esos temas. Entonces, no solamente es reaprender, sino retomar aquello que no nos parecía importante porque lo hacían otros. Ahora hay como una mejor relación entre el contable y el director financiero, porque el contable era muy marcado, sentía una felicidad plena cuando un débito le cuadraba contra un crédito. Ahora no, ahora el contable tiene que ser financiero. Ahora el contable tiene que ser hasta bilingüe, porque las normas internacionales llegan en inglés. Entonces, el perfil del contable de hoy puede que no aplique para NIF. Señores, es en serio. Es en serio. El tema es el resto de la organización, ¿qué? ¿Y cómo está el resto? De presidente hacia abajo. ¿Cómo estamos? Y celebro muchísimo, celebro que los entes de control hayan reglado y obligado a las juntas directivas a que aprueben las políticas, porque por lo menos tienen que conocerlas. El hecho de que yo tenga que ir a la junta directiva o vaya mi jefe a presentarlas, al menos estamos garantizando de que las conocen. Oye, ¿por qué vas a aplicar para la medición posterior de un activo intangible el método del costo? ¿Por qué? ¿Y por qué no el método de revaluación? No, es que me parece que ¿en función de qué? Porque es que además el marco conceptual establece algo muy importante. Las políticas no se plantean bajo la conveniencia interna de la compañía, no señor, en función de dos variables: la relevancia y la pertinencia. ¿Para quién es relevante que yo aplique esta política? ¿Y por qué es pertinente que yo aplique esta política? O sea, que no es que yo pueda escoger la que más me guste o la que mejor me suene, en función de dos variables: la relevancia y la pertinencia. Y eso hace que entonces detrás de eso haya toda una estrategia. Oye, si yo estoy pensando en vender mis activos fijos, ¿para qué me voy a ir entonces por la política de revaluación? Prefiero irme por el costo, y cuando los venda, pues obtengo la plusvalía como consecuencia del mayor valor que obtengo por esa venta. O sea, detrás de cada decisión tiene que haber una estrategia que soporte el por qué aplico o no una política determinada. Oye, es que mira, hablemos de un banco, los plásticos. Los plásticos emitidos para tarjeta de crédito se pueden amortizar a 5 años. Pero este año ha sido un año bastante interesante, un año de buenos ingresos. El próximo año a lo mejor el crecimiento económico no sea tan bueno, ¿sí? En fin, y prefiero entonces que este año, en vez de amortizarlo en 5 años, hacerlo en 2 años. Eso no lo puede definir el contador. Eso lo sabe quien gobierna la compañía, y ese no es el contable. Entonces, en ese sentido, las políticas, la definición de políticas empieza desde la NIF 1, que es la NIF que plantea adopción por primera vez. Y ahí hay que mirar por qué sí o por qué no aplicamos las excepciones y las exenciones. Hay unas voluntarias y hay unas obligatorias. Oye, es que hay una excepción que me permite que el crédito mercantil, el famoso fondo de comercio plusvalía, en vez de yo recalcularlo y devolverme históricamente a todos los procesos de fusión o de combinación de negocios, en vez de devolverme, yo puedo aplicar la excepción
contenida en la NIF 1 que plantea que mantengo el saldo que tenga en local y a partir de ahí lo dejo de amortizar. Es una excepción. ¿Qué pasa si yo tomo esa decisión? Es probable que la compañía, si se va al pasado y reacomoda toda su información financiera para tratar de llegar a una aplicación de NIF histórica, como si siempre hubiese aplicado normas internacionales de información financiera, es probable que ese patrimonio lo pueda aumentar. Porque ese crédito mercantil, que hoy en día es un activo amortizable en local, para NIF no es amortizable, tiene una vida útil indefinida. Mientras yo pueda demostrar a través de un estudio técnico que se mantienen las condiciones que me dieron origen a ese fondo de comercio o a ese crédito mercantil, yo puedo mantenerlo con vida útil indefinida. Pero ojo, el crédito mercantil bajo NIF no es de los estados financieros separados, ni individuales, no señor. El crédito mercantil es de los estados financieros consolidados. Ahí tenemos otra perla. No podemos tener crédito mercantil en estados financieros separados. Porque el crédito mercantil es de la NIF 3, que es combinación de negocios, y aplica solamente para los estados financieros consolidados. Entonces, mire que esa política de aplicar la excepción del fondo de comercio con el saldo que tenga el local hoy puede ir en contravía de incrementar el patrimonio que le interese a la compañía si me devuelvo hasta los procesos de difusión y llego hasta el fondo de comercio inicial como si toda la vida hubiese aplicado NIF. Todos los expertos en NIF coinciden con que el grado de compromiso y conocimiento por parte de los administradores debe ser más exigente, sobre todo porque su rol en la definición de políticas contables de que trata la NIF 8. La NIF 8 es la norma que establece las políticas contables y entonces aquí pues todos han coincidido, todos los que conocen el tema, de la importancia que tiene entonces de que la alta dirección conozca este tema de políticas desde la aplicación inicial. Tampoco se trata de que desplacemos al contador. Ahora, no es que yo quiera, digamos, decir con esto, porque en algún foro se me acercó un contador y me dijo, oye, estoy preocupado contigo. Y yo, ¿pero por qué? Porque es que me estás dejando a un lado. Y yo dije, ¿tú sientes eso? Y me dijo, sí, así me siento. Y dije, no, lo que quiero es fortalecerte. Lo que quiero es que no te dejen solo. No se trata de desplazar el rol del contador. El contador tiene que seguir existiendo, y gracias a Dios. Pero que el contador no sea quien se meta en la estrategia del negocio. Una política contable afecta a la estrategia del negocio, y eso creo que si no es labor en ninguna parte del contable. La independencia entre la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria supone una responsabilidad en el rol del administrador. Hoy día es fácil hacer la reunión con el fiscalista y el contable. De hecho, en la mayor parte de las compañías, el contable es el mismo fiscalista. Con NIF no. ¿Por qué? Por esa perla del artículo 165 de la ley 1607, que mantiene las bases contables actuales inalteradas para aquello que no esté contenido en la norma fiscal. Entonces, el administrador va a tener que enrollarse, ¿sí? Va a tener que complicarse más su vida porque va a tener que examinar la contabilidad mercantil, por un lado, y va a ser sustancialmente diferente a la contabilidad tributaria. Que antes, no digo que fuera igual, pero tenía demasiado matiz porque teníamos una contabilidad mercantil bastante acomodada, bastante en línea con la contabilidad fiscal. Y finalmente, como los estándares internacionales son dinámicos y no estáticos, pues supone que nos estemos actualizando permanentemente. El cuarto paso, bueno, aquí seguimos, algo muy importante. Las NIF establecen una jerarquía normativa. Entonces, las NIF establecen que en la parte 1 de la pirámide están las NIF o NIF específicas, y que si hay una contravención entre una NIF o NIF específica, entonces tiene que irse la empresa a entender el marco conceptual.
Hay cosas que desde el marco conceptual uno se puede llenar de motivos para saber cómo interpreta un hecho económico. Pero si algo no está contenido ni en una NIC ni específica y tampoco está contenida en forma general dentro del marco conceptual, entonces se puede ir a otro pronunciamiento de otro organismo. Por ejemplo, los US GAAP, emitidos por el FASB. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, que haya un tema importante, relevante, que no esté contenido en los estándares internacionales emitidos por el IASB y que dejemos en cabeza del contable que aplique entonces otro concepto de un organismo internacional sin que surta un debido proceso? Mira, en España, en la casa matriz, el BBVA España, cualquier cambio normativo pasa por la Comisión de Auditoría, que es el órgano previo al Consejo Directivo. Cualquier cambio normativo. Aquí todavía hay muchas empresas que cuando se vaya de un tema contable o un tema financiero a la junta directiva, les ponen miles de pegas. Y finalmente, el último paso es porque al final, en el último escalón, se consolida la responsabilidad que les asiste a los administradores frente a las B, obviamente. Entonces, ellos son los últimos responsables, donde se materializa, porque ya lo veíamos también al comienzo, está arreglada por la ley mercantil. Y entonces, no es que estemos cambiando con las NIF la responsabilidad de los administradores, no. No es que porque entraron las NIF los administradores o el comité de dirección tenga mayores responsabilidades, no, son las mismas. Lo que pasa es que como es un tema nuevo, es más exigente. El problema es eso, el problema es que es nuevo, pero además de nuevo es complejo. Además de complejo, es costoso. Es que montar una SNIF, así sea en una pyme, es costoso. Un diagnóstico no baja oscila entre 80 y 150 millones, en función de quién lo haga. Un proceso de formación serio no baja de 30 millones de pesos. Incorporar un sistema de información que permita el mantener, ¿cuánto cuesta? Claro, si es complejo, costoso, todo lo que ustedes quieran. Y acordémonos que conjuntamente con la firma del contador, tiene que ir la firma del administrador o representante legal, mejor, que también es un consignatario de la confianza pública, cuando con su firma está certificando que la información que está contenida en los estados financieros, pues cumple con las afirmaciones. Entonces, aquí, ya para terminar esta parte, pues una reflexión. Primero, que los contables no sintamos que estamos siendo desplazados, sino que realmente estamos siendo apoyados, ¿sí?, por los administradores, y los administradores que no sigamos delegando tanto la actividad contable en los contadores. Vamos entonces a pasar a un tema que está muy de moda para ustedes, que tiene que ver con la valoración del intangible y sus efectos futuros. A mí me llama mucho la atención que un club como el Real Madrid, el activo intangible represente solamente el 30%, pero que para la mayor parte de los clubes de ustedes el activo intangible represente entre el 70 y el 80%. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque cuando hay una concentración de un activo frente a su total, hay que tenerlo bastante soportado, ¿no? Porque en función de lo que pase con ese activo, el efecto en resultados también será sustancial. Entonces, aquí quiero que entendamos el por qué nuestra valoración, ¿sí?, la hacemos de una forma y por qué internacionalmente se hace bajo otra forma. También vamos a encontrar salidas, porque es que para muchos los derechos que tienen que ver con los jugadores comprados, que ya están en la etapa, digamos, profesional, que ya son conocidos, ahí no cabe dudas, en cualquier país del mundo, de que es un derecho de uso, de que es un intangible propiamente dicho. Ese no es el problema. El problema que tenemos es con aquellos jugadores formados en cantera.
Y entonces, ¿desde cuándo los activo? ¿Desde qué momento? ¿Desde que hablo con el pelado y le veo futuro? ¿O desde que tengo un contrato ya sólido con alguna empresa de podérselo vender o prestar? ¿En qué momento? Acordémonos lo que les comentaba. Premisas de las NIF, el concepto de valor y el concepto de devengo. ¿Cuánto valen las cosas? ¿En qué momento se deben reconocer? Yo creo que aquí es muy importante entonces que, digamos, en este punto hagamos un esfuerzo sobrehumano para que no nos venza el sueño, porque aquí quiero que hayan muchas preguntas, que haya mucho, pero mucho debate, porque creo que ese es el grueso del asunto. Yo creo que aquí está, digamos, el fin del asunto. Antes que nada tenemos que preguntarnos si todos los conceptos que hoy tenemos realmente son activos o no son activos. Creo que eso es una reflexión que tenemos que hacer antes que nada. Si los derechos de imagen, si los derechos de pases de futbolistas, tanto profesionales adquiridos o propios, si las marcas y patentes, si los derechos de selección de jugadores, costos de pretemporada, préstamos de futbolistas, costos de formación de jugadores propios, el crédito mercantil. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si esto, que hoy es un derecho patrimonial, realmente cumple con los preceptos, uno, de activo, y dos, de si son realmente activo intangible. Primera pregunta. Vamos a verlo entonces durante el desarrollo de esta ponencia. Antes que nada tenemos que tener en cuenta que hay nuevos criterios a considerar, que tanto la NI 38 como el resto de estándares plantean una serie de aspectos que tenemos que aplicar y que fundamentalmente para que un activo intangible o cualquier activo sea de ese apartado, inicialmente debe cumplir con dos condiciones que ya veremos a continuación. Entonces tenemos que preguntarnos si hoy tenemos activos que realmente podrían ser gastos. Es probable, ¿no? Derechos sobre jugadores formados internamente, gastos de formación, el mismo nombre lo dice, ¿no? Gastos de formación, alimentación, vestuario, habitación, transporte, gastos médicos, de viaje, otros. Aquí nos tenemos que preguntar si estos realmente son realmente activos de la compañía o si podrían ser eventualmente gastos.